Bienvenidos una vez más al canal, donde desentrañamos los misterios y las historias más apasionantes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí y te encantan este tipo de análisis profundos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy tenemos un plato fuerte, una historia que ha conmocionado a muchos y que lleva la palabra drama a un nivel completamente nuevo, pero esta vez fuera de la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la sorprendente batalla judicial que involucra a dos de los rostros más emblemáticos y queridos de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo han escuchado bien. Los protagonistas de una de las historias de amor más épicas y recordadas de los últimos tiempos, Karasevda, se encuentran, o al menos así lo sugieren los rumores y las pistas que hemos estado rastreando, en medio de un conflicto legal que pocos habrían imaginado. ¿Cómo es posible que una pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero haya llegado a este punto? ¿Qué hay detrás de esta sorprendente batalla judicial? ¿Es un simple malentendido o hay algo más profundo? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Para entender la magnitud de esta situación, primero debemos contextualizar a nuestros protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son, sin duda, dos pilares de la actuación turca contemporánea. Sus carreras, aunque distintas en trayectoria, convergieron de manera explosiva en 2015 con Karasevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno. La química entre ellos era innegable, palpable a través de la pantalla. Sus personajes, Kemal y Nihan, se convirtieron en un fenómeno global, ganando millones de corazones y consolidando a Burak y Neslihan como superestrellas no solo en Turquía sino en todo el mundo. Recordemos esa intensidad en cada mirada, la pasión que transmitían, la manera en que lograron que el público se identificara con su amor imposible, superando obstáculos y villanos. Era la fórmula perfecta, dos actores talentosos, guapos, con una conexión especial, al frente de una historia poderosa. Era tal su éxito que incluso después de que la serie terminara, el recuerdo de Kemal y Nihan permaneció vivo, y muchos fans soñaban con verlos trabajar juntos de nuevo. Sin embargo, detrás de las cámaras, los rumores de una relación tensa entre ambos actores comenzaron a circular. Se hablaba de desacuerdos durante la filmación, de diferencias profesionales, e incluso de celos, especialmente por parte de la pareja de Burak en la vida real, Fariye Evcen. Aunque ellos siempre intentaron desmentir estos chismes, o al menos minimizar su impacto, la sombra de una relación complicada persistió en el imaginario colectivo. Durante años, la distancia y el mutismo fueron la norma. Cada uno continuó con sus exitosas carreras en solitario, cosechando más triunfos y consolidando su estatus individual. Burak se embarcó en proyectos como Kurulus Osman, mientras Neslihan brillaba en Sefirin Kazeta, y ahora en Gecenin Ukunda. Parecía que el capítulo de Karasevda había quedado atrás, un dulce recuerdo para los fans y una etapa superada para los actores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el pasado a veces tiene una forma peculiar de volver para sorprendernos. La noticia de un posible conflicto legal, que inicialmente comenzó como un susurro en los círculos de la prensa rosa turca, rápidamente se convirtió en un estruendo. No fue una declaración abierta ni un comunicado de prensa directo lo que encendió las alarmas, sino una serie de movimientos discretos pero significativos por parte de los equipos legales de ambos artistas. Lo que se ha filtrado, y esto es donde la historia se vuelve realmente intrigante, es que la disputa no es por una simple cuestión de ego o comentarios desafortunados, sino que parece tener raíces más profundas, relacionadas con los derechos de imagen y la explotación comercial de su icónica pareja televisiva. Permítanme explicarlo. Después del tremendo éxito de Karasevda, el valor de la marca Kemal y Nihan, o la pareja Özçivit Atagül, se disparó. No solo en términos de reposiciones de la serie, sino también en oportunidades de marketing, patrocinios, eventos internacionales e incluso la conceptualización de nuevos proyectos que buscaban replicar su magia. Se dice que durante las negociaciones iniciales para Karasevda, o quizás en extensiones de contrato posteriores, no se definieron con suficiente claridad los términos sobre la explotación conjunta o individual de su imagen como pareja. Esto no es inusual en la industria, donde a veces la euforia del éxito o la complejidad de los acuerdos globales dejan ciertos huecos. La chispa de la batalla judicial, según nuestras fuentes, se encendió cuando uno de los actores, al parecer Neslihan Atagül, sintió que su imagen y la asociación con la marca Karasevda estaban siendo utilizadas de una manera que no solo no le benefició,
Iciaba económicamente como correspondía, sino que en ciertos contextos, la ponía en una posición profesional incómoda o devaluada, quizás en proyectos paralelos o campañas publicitarias donde se insinuaba una colaboración que no era real. Hablamos de situaciones donde la nostalgia por Karasevda era explotada sin el consentimiento explícito y la participación equitativa de ambas partes. Por ejemplo, la aparición de material de archivo o de merchandising que utilizaba la imagen de ambos sin una licencia adecuada o un reparto justo de beneficios. La demanda inicial, que se ha mantenido bajo estricta confidencialidad por orden judicial, buscaría aclarar estos derechos de imagen, establecer precedentes para futuras explotaciones y, lo más importante, solicitar una compensación por el uso indebido de su persona en relación con el éxito de la serie. Esto no es solo un conflicto monetario, es una cuestión de control sobre la propia imagen y el legado profesional. La respuesta del lado de Burak Özçivit no se hizo esperar, y aquí es donde el término batalla judicial cobra aún más sentido. Sus abogados, al parecer, no solo han refutado las acusaciones, sino que han presentado una contrademanda. Esta contrademanda, según los pocos detalles que han trascendido, alega que la acción legal de Neslihan Atagul no solo es infundada, sino que podría interpretarse como un intento de dañar la reputación y la carrera de Burak. Se argumenta que el uso de imágenes conjuntas o la referencia a Karasevda es parte de un legado compartido y que no siempre requiere una nueva autorización o compensación adicional si se enmarca dentro de usos promocionales o históricos de la obra. Además, la contrademanda podría estar buscando una compensación por el daño reputacional que esta demanda inicial ha causado a Burak, especialmente en un momento en que se encuentra involucrado en proyectos de gran envergadura internacional. Las implicaciones de un litigio entre dos figuras tan prominentes son enormes. No solo afecta sus propias carreras, sino también a las productoras, las cadenas de televisión y los patrocinadores que tienen intereses en su imagen. El silencio público de ambos, la ausencia de comentarios en redes sociales o en entrevistas, solo alimenta la especulación y la ansiedad de los fans. Es una estrategia legal inteligente, por supuesto, para no entorpecer el proceso judicial, pero también es una prueba de la seriedad y la delicadeza del asunto. Lo que hace que esta batalla sea sorprendente no es solo que involucre a Burak y Neslihan, sino la naturaleza misma de la disputa. No es un drama de tabloide sobre relaciones personales, ni un desacuerdo por un papel. Es un conflicto que toca el corazón de la industria del entretenimiento, los derechos, la propiedad intelectual y el valor de la fama. En un mundo donde las redes sociales y el contenido digital son omnipresentes, la línea entre el uso legítimo y el indebido de la imagen de una celebridad se vuelve cada vez más difusa. Este caso podría sentar un precedente importante para otros actores y actrices en Turquía y más allá. Imaginemos la complejidad de reunir pruebas, contratos antiguos, correos electrónicos, acuerdos verbales que se hicieron en la prisa de un proyecto exitoso, testimonios de personas que trabajaron en el set, contadores que analizan flujos de ingresos de años de explotación de la marca. Es una verdadera odisea legal que probablemente durará meses, si no años. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos defienden a Neslihan, argumentando que todo artista tiene derecho a proteger su imagen y asegurar una compensación justa. Otros apoyan a Burak, sintiendo que la demanda es una exageración o un intento de capitalizar la fama de Karasevda de forma tardía. Las redes sociales son un hervidero de teorías, con hashtags y debates que intentan descifrar qué pudo haber pasado realmente entre bambalinas para llegar a este punto. Algunos incluso especulan que podría haber una tercera parte involucrada, quizás una compañía o un ex-manager que haya precipitado la situación. Lo cierto es que por ahora, solo tenemos fragmentos de información y muchas conjeturas. Pero lo que queda claro es que la magia de Kemal Inian en la pantalla grande ha dado paso a un drama legal muy real y muy personal, con consecuencias potencialmente duraderas para ambas estrellas. Será fascinante observar cómo se desarrolla este caso, no solo por el morbo de ver a dos gigantes enfrentados, sino por las lecciones que dejará sobre la complejidad del estrellato en la era moderna. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La batalla judicial entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, aunque aún envuelta en un halo de misterio y discreción, representa mucho más que un simple conflicto entre dos actores. Es un reflejo de las complejidades inherentes a la fama global, la explotación de la imagen y los desafíos legales que enfrentan las celebridades en la era digital. Lo que comenzó como un cuento de amor épico en Karasevda ha mutado en una disputa legal que nos obliga a cuestionar las capas ocultas del éxito y las relaciones profesionales.
Agradezco de corazón a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este análisis tan particular. Su interés en estas historias es lo que hace que nuestro canal siga creciendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que los rumores de tensión entre ellos eran una señal? ¿Quién creen que tiene la razón en este complejo entramado legal? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.